No habrá elección popular, estamos hablando de la ley del Consejo de la Magistratura, seguimos recabando información, analizando la situación, estamos en comunicación telefónica con el senador Aníbal Fernández. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, queremos conocer su postura y su reflexión sobre el tema. Es un tema que habría que aclararlo para aquellos que no están todos los días atrás de estos temas. Para nosotros resulta casi algo cotidiano y a veces resulta un poquito escabroso para los que no lo siguen tan cerquita. En el año 94, cuando se reforma la Constitución, se incorpora el artículo 114 que dice que para elegir a los jueces va a haber un instituto específico que se llama el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura en esta Constitución poco tiene que ver porque viene del derecho europeo cuando la Constitución argentina está hecha a imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos. Poco tiene que ver. Si esto no funciona, porque esta es la tercera ley que se hace para modificar y hacer funcionar el Consejo de la Magistratura, lo que deberíamos haber hecho es ir a las bases, llámese Francia, España, Italia, que son los que lo aplicaron, fundamentalmente España, que es la que se trató de emular cuando se reformó la Constitución en 1994, pero nos damos cuenta que el instituto en España tampoco funciona. La realidad es que cuando nació, los jueces se elegían entre los jueces, después el Parlamento modifica esa situación y los jueces son elegidos por el Parlamento. Todo esto sucede antes de 1994, con lo cual el constituyente lo debería haber sabido, la doctora Servini de Curia debería haberlo sabido y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, nos encontramos en una situación de esta manera en donde nosotros, pretendiendo llevar a la elección de estos representantes del pueblo, porque el artículo 22 de la Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Estos representantes del pueblo, que no importa de dónde provengan, si sean jueces, si sean abogados, si sean científicos, si sean académicos, no importa dónde provengan, son políticos, tienen que componer un instituto político, tengan que ser elegidos por la voluntad popular. La Corte nos sorprende ante una situación que no era ni imaginable, porque rechazó o declaró 2 veces inadmisibles los 2 per saltum solicitados por el Poder Ejecutivo anteriormente, sí, llamativamente porque estaba el Grupo Clarín en la discusión adentro de este tema. Y ahora lo declara inadmisible porque tiene que darle soluciones a la corporación. Es poco serio, lo que da, la verdad, que avergüenza. Entonces aquel viejo concepto de Néstor Kirchner de una corte independiente se resquebraja, nos pone en una situación absolutamente no deseada, y en vez de elegir entre la voluntad popular para elegir a los representantes del pueblo que van a integrar este instituto, eligieron el voto calificado. En vez del pueblo, la aristocracia. En vez del pueblo, el privilegio. Entonces, ¿cómo no puede avergonzarse uno sobre semejante decisión? Sí, senador, inclusive si uno hace un repaso por los diferentes países que usted nombró, inclusive en Estados Unidos, los jueces comunes son elegidos a través del voto popular en algunos estados. Pero ahora, si no, lo siguen sosteniendo como en 1787, fecha de la Constitución Nacional, y lo sigue designando el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con lo cual volvemos a una situación que tenía mucho más criterio que la que nosotros estamos poniendo en este momento, que pasa por un instituto, que hay que buscar el formato, pero en aquel momento, cuando lo elegía directamente el presidente con acuerdo del Senado, las cosas funcionaban sin inconveniente, y ahora que nosotros pretendemos que los miembros que son representantes del pueblo no son representantes ni de los jueces, ni de los abogados, ni de los académicos, ni de los científicos, son representantes del pueblo, lo elige al voto calificado. Una vergüenza. Sí. ¿Usted cree que esto afecta o fortalece de alguna manera el debate, ¿no?, que ya está instalado acerca del rol del Poder Judicial? Mire, no, lo hunde cada vez más, porque haber optado por la corporación, haber salido a beneficiar burdamente a la corporación, los descalifica esta Corte que todos creíamos que era independiente, y nos damos cuenta que también responde a las corporaciones. Fíjese, hay Néstor Sagüez, un constitucionalista rosarino, que no es peronista. Él tiene una expresión que yo siempre la guardé para mí esa. Él dice, el Poder Judicial es un poder de la República. ¿Cómo tiene poder político el Poder Judicial? Y de 2 formas. Cuando tiene respeto por parte de la sociedad, cuando tiene respeto por parte de sus pares. Bueno, les doy una mala noticia. Han perdido buena parte del respeto de la sociedad, porque si ustedes ven las redes sociales en el día de ayer, estaban en plena ebullición de la bronca que había generado una decisión tan desmañada, sin pensar,
pensada solamente en el artículo 114 sin pensar en el espíritu republicano de la Constitución, como el artículo 1, 16, 22, 37, 38, bajo ningún punto de vista miraron eso, y también pierden parte del respeto por parte de sus pares, los que componemos el Congreso y seguramente el Poder Ejecutivo, porque vemos que en aquel momento cuando presentamos los dos primeros per saltum, porque estaba Clarín de por medio, declaró inadmisible con rigorismos raquíticos, y después cuando aparece una discusión de esta característica lo declaran inadmisible para darle la razón a la corporación y privilegiar el voto calificado antes que el pueblo, la aristocracia antes que el pueblo, el privilegio antes que el pueblo. Una vergüenza. Senador Fernández, Raúl de la Torre lo saluda, ¿cómo le va? Quería consultarlo en los términos que usted planteaba al principio, decía, hablando para quien no sigue todos los días estos temas o no está al tanto. El tema del Consejo de la Magistratura que esté paralizado es gravísimo, es un problema serio. Y no en términos judiciales o lo que puede ser algún tipo de respuesta en la justicia. Digo en términos políticos, ¿cómo sigue esto? ¿Se renuncia al debate sobre este tema? Digamos, ¿está agotado o cómo se sigue por lo menos debatiendo políticamente esta cuestión y la importancia que tiene? No, acá no puede frenarse este debate. En 1910 ya hubo un debate de esta característica para salir de una situación indeseable, donde 150 personas elegían los presidentes de la nación y Hipólito Yrigoyen le impone de muy buena gana a Roque Sespeña, y Roque Sespeña lo acepta, una nueva ley de comicios, que es lo que después llamamos todo la ley Sespeña, la 88-71, permitiendo que votaran a partir de los 18 años. Yo lo contesto cuando sacamos la ley de los 16, del voto a los 16 años, que Roque Sespeña no quería que se votara a los 18, y Yrigoyen le decía, mire, en la revolución de 1890 y las dos revoluciones de 1893, los pibes ponían el pecho y tiraban tiro, y yo le voy a decir que no pueden votar. Y Talesio Gómez, en el Congreso, ministro del Interior de Roque Sespeña, dice, teníamos dos opciones, o educar al pueblo y darle los derechos, o darle los derechos y después educar al pueblo, y preferimos esta última parte, primero darle los derechos y después educar al pueblo. Valió lo mismo en el 47 con el voto femenino, valió lo mismo a fines del siglo XIX con el matrimonio civil, cuando todo el mundo se oponía férreamente, y mire cómo está instalado en la sociedad como la cosa más natural y normal del mundo, valió lo mismo con el voto del matrimonio igualitario. En todas estas situaciones donde uno trata de reivindicar derechos para el pueblo, siempre vamos a encontrar a unos cortesanos que están del lado del privilegio, de la aristocracia, como en este caso, y no del lado de la voluntad popular. Detenerse no, bajo ningún punto de vista. Las sentencias se acatan, nos las tenemos que comer, pero lo que no vamos a hacer es quedarnos quietos. Senador, buscaremos 1000 herramientas distintas para hasta llegar a un punto donde no van a tener más remedio que reconocer que el único que elige los representantes del pueblo, como son los miembros del Consejo de la Magistratura, que la única condición que se les exige es que sean políticos, porque es un órgano político, sean elegidos por la voluntad popular. Sí, senador, y con este panorama la sensación que da es que va a ser muy difícil poder legislar sobre la justicia. No, quédese tranquilo que no va a ser así. Si nos proponemos, los que entendemos que tenemos que producir un cambio para el bien de los argentinos y terminar con este tipo de actitudes donde nosotros creíamos, conforme lo había expresado Néstor Kirchner, que teníamos una corte independiente, bueno, tendremos un doble trabajo entonces para discutir este tema. No callarse la boca y decir todo lo que tenemos cuando lo que está haciendo es buscar un beneficio para el privilegio, para la aristocracia, a las espaldas del pueblo. Ya lo vio el pueblo muchas veces lo vio esto, tomar acciones a las espaldas del pueblo, y no vamos a cejar un solo segundo hasta conquistar el derecho de que el pueblo pueda ser el que vote y elija sus representantes, como dice el artículo 22 de la Constitución, en este instituto, que va a ser el que permita que los jueces que se elijan de allí en más sean elegidos por la voluntad popular, en forma indirecta, pero por la voluntad popular, y no por el voto calificado de la cortesanía amparada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le hago, senador, la misma pregunta que le hacíamos acá a algunos de los miembros de Justicia Legítima que nos visitaron. ¿Se está logrando romper esa imagen de que esto es el gobierno de un lado que se quiere quedar con todo y la oposición del otro que trata de impedirlo en función de, digamos, principios republicanos? ¿Se está logrando que la gente en general, el pueblo en general, se sienta parte de este debate, que lo afecta este debate sobre la justicia? Nosotros debiéramos multiplicar el discurso para que se conozca en todos lados y se interprete que en esta le han dado una bofetada a la voluntad popular para darle el derecho al privilegio. Hay que decirlo en todos lados y resaltarlo en todos lados. Justicia legítima no son juezas y jueces que
que van a decirle que sí al gobierno. Cuando el gobierno tenga algo que decirle, que no le van a decir que no, no confundamos eso. Lo que tienen en claro es que no pueden estar siempre detrás de una defensa de la corporación por la corporación misma, como ha pasado con este fallo, que solamente mira el artículo 114, pero en ningún momento hace hincapié o presta atención al espíritu republicano y democrático de la Constitución Nacional. Solamente mira el artículo 114 y no se da cuenta que es un órgano, que es un instituto político, que no es un instituto ni judicial, ni de abogados, ni de científicos, ni de académicos. Es político, y los representantes, el gobierno no delibera, ni el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces esos representantes tienen que ser elegidos por la voluntad popular, le guste o no le guste a la Corte. Si no, será hoy, será mañana, será pasado, pero mientras insistamos un montón de hombres y mujeres de la política convencidos de tener que producir esta transformación, un día lo vamos a conquistar y mostraremos en aquel momento cuál grado de vergüenza produce un fallo de esta característica. Senador Aníbal Fernández, muy amable por esta comunicación con Visión 7. Buen día. Buen día.